Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Seguimos en La Noche, estamos conversando con Adriano González Regueral, es el consultor para niñez migrante de UNICEF, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Señor González, uno de los temas que veníamos tocando es justamente las redes de tráfico de personas que operan en esta ruta que recorren los menores de edad que salen desde Centroamérica hacia la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Ustedes pudieron identificar el accionar delictivo de estos coyotes, estas personas que trabajan con tráfico de personas? Mire, está claro que las redes de tráfico en esta región consideran al tráfico de personas como uno de sus principales insumos. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen, serían antes de esta explosión que ha habido, digamos, de más niños menores de 18 años migrantes de Estados Unidos, se estimaban que eran 5.000 millones de dólares de ganancias para el crimen organizado centroamericano, lo que suponía el tráfico de personas. Es un negocio enorme, es un negocio muy lucrativo en el que se controla por el control del territorio en muchas comunidades el stock humano y también durante el tránsito. Muchos de los antiguos coyotes, que eran más operadores de proximidad, ahora están siendo prácticamente como en una multinacional, siendo subcontratados o siendo quitados del mercado por estas redes del crimen. Entonces es un negocio gigantesco y que está en expansión. Este tráfico deja por fuera, además, ser 200.000 en México, que no quieren ser controlados tampoco por el Estado para que no los devuelvan y están en condiciones de máxima esclavitud y explotación. ¿Y es firme la acción de las autoridades contra estas redes delictivas? Son redes muy complejas, son redes que se basan mucho en la impunidad. El crimen organizado intenta penetrar y a veces lo consigue en las estructuras de Estado. Eso ya se ha conocido también en otras regiones del mundo. Es complicado luchar contra ellos y se basan con la impunidad. Entre crímenes y delitos en muchos de los países centroamericanos, la impunidad está por encima del 95%. Es decir, que no hay castigo a menudo para estos delincuentes. Aunque sí se hayan hecho avances, son redes muy potentes y muy ricas, no hay que olvidarlo, y transnacionales. Al día de hoy, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños están transitando por esta ruta hacia los Estados Unidos cada año? Mire, si calculamos, por desgracia, solo tenemos los datos de los que han sido devueltos. Según distintas ONGs, quedarían como población flotante intentando pasar, estando en el circuito, entre 150.000 y 200.000 niños que estarían en la ruta, sobre todo en México, son sometidos a explotación sexual, explotación laboral, incluso a esclavitud muy fuerte. Es difícil calcular la cifra, pero la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen estimaría en total a más de 2 millones de entradas irregulares, no de niños, sino de toda la población dentro. Y parecería que la población infantil, sobre todo adolescente masculina, estaría creciendo dentro de este movimiento. También hay que recordar que las últimas crisis de producción agrícola en el corredor seco de Honduras y Guatemala ha acelerado también la migración directamente para huir del hambre en estas zonas. Es difícil dar estimaciones, pero son muchos más de 60.000. Muchos más de 60.000. ¿Y cuánto los que han entrado? ¿Y cuánto puede estar pagando cada migrante por producto de peaje, multa, extorsión a estas redes de tráfico? La red de tráfico, digamos, ha aumentado, cuando aumentó
el control migratorio por parte, sobre todo de las autoridades mexicanas, se repercutió en aumentos de costos y según parece, una ligera disminución de tráfico, pero las redes ilegales continuaron ganando. Los precios estarían ahora comprendidos, según países, entre $5.000 y $15.000. Pero el aumento de costos ha hecho que también mucha gente, y también los que estaban más directamente amenazados por las maras y esto, intentasen migrar por su cuenta, y esos son aún más vulnerables y están más sometidos a ser son más propicios a ser detenidos y devueltos, digamos, serían los más pobres. Pero digamos, el abanico oscilaría entre 5 a 6.000 a $15.000. Cuando más arriba el costo, más fácil es llegar. Pero al mismo tiempo pueden aparecer nuevas redes delictivas entre medio que no estaban programadas, pueden aparecer también más aspectos de funcionarios corruptos, etcétera, y el costo puede ir aumentando. Además, este tráfico ha permitido, según indicado también el subrayado de la policía hondureña e Interpol, un aumento de la trata de niños, es decir, de niños que son traficados como esclavos sexuales, como esclavos laborales, incluso para tráfico de órganos, a la sombra, engañadas las familias por estas llamadas a la migración. Pues es un negocio perverso, señor González, que mueve miles de millones de dólares al año. Es un negocio inmundo. Sí, muchísimo dinero. ¿Y qué pasa con los que llegan al otro lado, los que finalmente logran estar en la frontera sur de los Estados Unidos? Algunos logran atravesar y hacer vida en los Estados Unidos y otros quedan en los llamados albergues temporales. ¿Cuál es la situación humanitaria allí? Bueno, ha habido bastante, lo ha dicho, creo expresado perfectamente bien la primera dama de Honduras, no son situaciones ideales, pero tienen impactos psicosociales, psicológicos importantes en los niños hasta que no se reúnen con familiares, incluso en las familias que no están institucionalizadas, privadas de libertad, pero son situaciones menos extremas que las que se hacen en el conjunto del trayecto. Eso sí, siguen requiriendo apoyo jurídico y apoyo humanitario. En la segunda parte de la entrevista que la primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, le concedió al programa La Noche, habló sobre los peligros a los que niños y niñas migrantes centroamericanos están expuestos al tratar de llegar solos a territorio estadounidense. García denunció que estos menores de edad son víctimas de abuso sexual y de redes de tráfico de personas. Según esos relatos, primera dama, que usted ha podido escuchar de primera mano de estos niños que emprenden ese viaje hacia los Estados Unidos, básicamente o específicamente ellos, ¿a qué se enfrentan en esa ruta de la muerte? Se enfrentan a riesgos de muerte, se enfrentan a riesgos de ser víctimas de abuso sexual, las niñas. Un 70% de las niñas son abusadas sexualmente en el camino. Se encuentran a riesgos de mutilación. He conocido varios casos de niños, de jóvenes que en plena vida productiva retornan al país sin una pierna, sin un brazo, porque han caído en manos han caído del tren. Hay muchos que han sido víctimas del crimen organizado, que han sido utilizados en labores de prostitución. Tuve desgraciadamente que ver el caso de unas niñas que eran víctimas de trata. Comenzaron su viaje como un tráfico irregular hacia Estados Unidos, pero en el camino fueron víctimas de trata de personas y estaban pues en un albergue en México donde se les estaba dando apoyo psicológico porque habían sido utilizadas en labores de prostitución. ¿En México? En México. En venta de estupefacientes, en trabajo forzado. Y claro, para ellas es una historia muy dura poder recuperarse de una situación de vida así. ¿Las autoridades mexicanas sí le prestan cuidado a esta situación? Porque precisamente es el corredor de entrada hacia los Estados Unidos y es precisamente en ese país donde los niños terminan sufriendo más vejámenes. Yo pienso que México también se ve abrumado por la cantidad de menores y de familias, en general de migrantes. Yo siempre he dicho, no estoy para juzgar lo que México hace o deja de hacer. Lo que sí es importante es que entendamos que se trata de seres humanos, que en su mayoría son personas honestas, con deseos de superarse, quienes atraviesan el territorio mexicano,
no puedo desconocer que hay personas que son parte de redes de violencia, de crimen organizado, pero en su mayoría el migrante es una persona que la caracteriza el deseo de superarse y que lo arriesga todo en este viaje y que por lo tanto pues hay que apoyarla en la medida que se le pueda apoyar. Entiendo que es difícil para México dejar que todos pasen, porque al final hay una frontera que tienen que arriesgarse a cruzar, que es la frontera con Estados Unidos. Sé que han estado trabajando en varios programas para poder mejorar las condiciones migratorias, especialmente en lo que tiene que ver con Guatemala y México, programas como Frontera Sur. Hemos conversado de poder ampliar estos programas a Honduras también, y otras iniciativas de poder fortalecer en el territorio mexicano el apoyo a los migrantes que están en tránsito por México. Primera dama, ustedes pueden hacer muchas cosas en sus países. Quizás pueden recibir ese apoyo de los Estados Unidos, inclusive esos proyectos, esas iniciativas que usted claramente me ha explicado. Pero va a existir ese sentimiento de esos niños de volverse a ver con sus papás en los Estados Unidos y el problema va a continuar. Eso tiene mucho que ver, esa situación de que por mucho tiempo no se ha definido una situación migratoria para muchos de estos migrantes que llegaron hace algún tiempo a Estados Unidos y que tienen el deseo natural, como cualquier padre, de reunificarse con sus familias. Y eso siempre va a estar ahí mientras no se llegue a una definición migratoria. ¿Qué va a pasar con estas familias? ¿Qué va a pasar con estas personas que tienen años de vivir en Estados Unidos y que no han legalizado su situación, no han normalizado su situación y por lo tanto no pueden llevar de manera legal a sus familias? Primera dama, la corresponsabilidad en ese momento de los Estados Unidos frente a este fenómeno, frente a esta tragedia que enfrentan estos menores de edad hondureños que buscan llegar hacia los Estados Unidos sin documentos. ¿Usted cree que el gobierno del presidente Barack Obama ha asumido esa responsabilidad? Y se lo pregunto específicamente por esa vulneración de derechos. En el caso que usted acaba de describirme, es claro que la sola separación de este menor de edad de su abuelita, pues de alguna manera también significa la violación de un derecho que tiene un menor. Claro, y para nosotros siempre ha sido muy importante velar por el interés superior de los niños. ¿Cuál es el interés superior de ese menor? ¿Qué es lo que más le conviene? ¿La reunificación familiar o retornar a su hogar, a su comunidad, a nuestro país? Ha sido un proceso, creo, de aprendizaje, ha sido un gran desafío para las autoridades norteamericanas, como ha sido para nosotros en nuestro país, poder entender la dinámica de esta movilización, qué es lo que estaba motivando, y una vez entendiendo las raíces del problema, poder trabajar precisamente en esas raíces para evitar que se siga dando más la migración. Mi esposo siempre ha dicho, una Centroamérica en paz, una Centroamérica próspera, es realmente una ventaja para Estados Unidos porque siempre vamos a ser sus vecinos. Pero una Centroamérica convulsionada como hemos tenido, abatida por el tema de violencia, por el tema de narcotráfico, donde no se generan oportunidades adecuadas para el desarrollo de estos menores, de sus familias, va a ser un riesgo y estos menores van a seguir cruzando frontera. Y la diferencia, y eso es algo que dijo mi esposo en su viaje a ONU, en su discurso en ONU, él hizo el llamado a que viéramos esto como un reto de la comunidad internacional, a no ser indiferentes a lo que está pasando en nuestros países, porque al final lo que lo ocasiona es una guerra ocasionada por narcotráfico, por violencia, por crimen organizado. Él decía que mientras Estados Unidos lanza una guerra contra el grupo terrorista ISIS en el Medio Oriente, muchas veces hay unas guerras más fuertes que se libran en Centroamérica y que requerirán una atención. Es un llamado de atención muy fuerte al presidente Barack Obama. Claro, hay una violencia, hay muertes, hay masacres que se afectan familias, que se afectan niños, que se afecta la economía de nuestros países. Y eso, la diferencia, como lo decía él en esa comparecencia, es que la diferencia es que los niños si llegan a tocar la puerta de Estados Unidos. De Medio Oriente es difícil que venga esta ola migratoria hacia Estados Unidos, pero de Centroamérica ya lo ha visto Estados Unidos cómo sí puede movilizarse todos estos niños, que al mismo tiempo es una situación difícil para nuestros países, porque estamos perdiendo nuestro potencial, estamos perdiendo nuestra juventud, se nos va hacia otro país y nuestros países quedan débiles en esa fuerza laboral que vamos a necesitar a futuro para levantar. Primera dama Ana Hernández, yo le agradezco este tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche NTN 24. Usted es la esposa del presidente Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, uno de los países que
ha tenido la mayor afectación por este fenómeno que otros calificamos de tragedia, que es la que enfrentan los menores que quieren llegar a los Estados Unidos, lo hacen sin papeles y se enfrentan claramente a un vía crucis en el que muchas veces sufren todos estos vejámenes que hemos querido presentarles a ustedes a través de la voz, del relato de la primera dama de Honduras. Yo le agradezco porque es importante resaltar que se trata precisamente de una tragedia. Es una tragedia humana para los niños que la enfrentan, para sus familias, para nuestros países. Y qué bueno que ustedes desde acá, desde Colombia, son también sensibles a esta problemática y aportan pues su mirada a ver cómo podemos ayudar a solventar esta situación que agobia a miles de familias centroamericanas. Primera dama, gracias por esta entrevista. Gracias a usted. Vamos a una nueva pausa comercial en el programa La Noche. Ya regresamos porque hoy estamos analizando la problemática de niñas y niños migrantes que viajan solos hacia Estados Unidos y siguen desprotegidos y vulnerables según UNICEF. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.